Hola, mi nombre es Kimberly Correa, soy estudiante del quinto semestre de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María y en esta nueva oportunidad estaremos conversando un poco sobre lo que fue el Consenso de Washington. El Consenso de Washington se refiere al conjunto de medidas de políticas económicas de corte neoliberal, aplicadas a partir de los años 80 para, por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del norte, tras la crisis económica de los 70, y por otro lado, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países del sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos. Ahora bien, cuando nos referimos a los países del norte y los países del sur, nos estamos refiriendo a, en el caso de los países del norte, aquellos países que son potencias o son países desarrollados, por ejemplo, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, y por el otro lado, cuando nos referimos a los países del sur, son aquellos países en vías de desarrollo o países con economías no tan grandes como los países del norte, como por ejemplo los países de América Latina. Es así como el nuevo ideario apostaba por un conjunto de políticas económicas como la lucha contra el déficit público por la vía de reducción del gasto, las reformas para reducir la progresividad impositiva, la privatización de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los mercados de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones a la entrada de inversión extranjera directa y la desregulación de los mercados laborales internos. Ahora bien, ya que este consenso se basaba en ideas neoliberales, es importante destacar la definición de este concepto, que de acuerdo a Corrales 2013 puntualiza que, en función de política económica, el neoliberalismo es una escuela de pensamiento que privilegia las fuerzas de mercado por sobre toda acción estatal o pública. Los neoliberales creen que, tal y como lo planteara Adam Smith, existe el dictado de una mano invisible en términos de fuerzas de demanda y oferta, que es mejor dejar actuar por sí solas. Esas fuerzas pueden resolver, conforme a los planteamientos neoliberales, aún los peores problemas que se den en nuestros tiempos. En la evolución del pensamiento sobre el desarrollo y la consiguiente aplicación de medidas acordes con este, el Consenso de Washington marca un punto de inflexión determinante en la orientación de las políticas económicas para las décadas posteriores y contribuye significativamente a la creación y consolidación del patrón de globalización neoliberal actualmente dominante. Si bien durante los años 70 el pensamiento sobre el desarrollo logra superar la obsesión previa por el crecimiento económico, las inversiones en infraestructura y la industrialización como objetivos en sí mismos, pasando a hacer más hincapié en la lógica de satisfacción de necesidades básicas y la lucha contra la pobreza, las desigualdades o el desempleo, la década de los 80 establece un giro radical en estos planteamientos, retomando una visión reduccionista del desarrollo como meta a alcanzar y del camino para acceder a este. En los países del norte, este cambio de tendencia se produjo como respuesta a las crisis de los años 70, mediante políticas restrictivas centradas en la lucha contra la inflación y el déficit público, enfrentándose a las políticas de corte keynesiano aplicadas en la mayor parte de esos países en las décadas anteriores. A ese respecto, la llegada al poder de los partidos conservadores en Estados Unidos y Gran Bretaña, de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre otros factores, fue determinante para la puesta en marcha del proceso de liberalización de las economías
y de destructuración del estado de bienestar emprendido a partir de entonces. Margaret Thatcher y Ronald Reagan formaron una alianza personal y política que revitalizó el movimiento conservador en el mundo entero, potenció la cooperación estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido y en última instancia contribuyó de forma determinante a poner fin al comunismo y ratificar el predominio universal del capitalismo. Es así como ambos promovieron la misma agenda reformista: bajos impuestos, reducciones del gasto social, todo el poder al mercado, una máxima libertad para la iniciativa privada y constantes restricciones a la actividad del sector público. El Estado era para ambos el problema, no la solución. Su coincidencia en el poder fue decisiva para que esa política prosperase y se consolidase como doctrina universal hasta la reciente crisis de 2008 prácticamente. Asimismo, ambos contribuyeron, por ejemplo, a la derrota de la Unión Soviética en Afganistán. Confiados, sin embargo, en su instinto y en el valor de las relaciones personales, tanto Thatcher como Reagan establecieron un buen entendimiento con Mikhail Gorbachev. Thatcher y Reagan tuvieron un momento de fricción durante la Guerra de las Malvinas, ya que el presidente norteamericano, defendiendo los intereses de su país en su propio continente, pidió a Thatcher que fuera más prudente, pero ésta se negó. Sin embargo, el Reino Unido, robustecido en su viejo papel de potencia militar, estrechó su relación con Washington y posteriormente fue una pieza vital en varias operaciones de Estados Unidos en el exterior, entre ellas las dos guerras del Golfo. El consenso de Washington en América Latina. Los procesos de desregularización, de eliminación general de controles y de libertad de factores de oferta y demanda han promovido la segmentación de mercados, la atención fundamental en función de la capacidad de compra y la mercantilización de bienes y servicios públicos, tales como la educación y la salud, como puede observarse en varios países de América Latina y del Caribe. La aplicación de la política económica del neoliberalismo ha resultado fundamentalmente en menores tasas de crecimiento económico en general, estancamiento o detrimento de condiciones e indicadores de amplios sectores sociales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, fortaleciendo la pobreza y la indigencia, el decaimiento de los niveles de crecimiento per cápita, el aumento de las brechas sociales tanto dentro de las condiciones de los países, enfoque subsistémico, como al comparar los países entre ellos de enfoque sistémico, el detrimento de condiciones de empleo para sectores mayoritarios y una mayor exposición de las economías a la vulnerabilidad y los choques externos, tal como se puede observar en las más actualizadas condiciones de deuda externa en Latinoamérica. La integración a la economía mundial se efectuó conforme a tres patrones básicos. En el primero de ellos, cuyo caso paradigmático es México, pero incluye también a varias naciones de Centroamérica y el Caribe. Los países se integraron en los flujos verticales de comercio de manufacturas característicos de los sistemas internacionales de producción integrada, concentrando sus exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos. En el segundo, que caracteriza especialmente a América del Sur, las economías se integraron fundamentalmente en redes horizontales de producción y comercialización, principalmente de materias primas y manufacturas basadas en recursos naturales. Este patrón se caracteriza también por un comercio intrarregional muy diversificado y una menor concentración de los mercados de destino. El tercer patrón se basa en la exportación de servicios, sobre todo de turismo,
pero también financieros, de transporte y de energía, y es el que predomina en algunos países del Caribe como Panamá y Paraguay. Finalizando con este tema, nos vemos en un próximo video.